Mirta, Sí. ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? Mi cambio de opinión o decisiones son diarias. Es debido a lo que tengo que enfrentar a diario en mi vida. Cada situación, cada problema, son las adversidades. Eso lo entendí no hace mucho tiempo, pero cuando lo entendí, antes me deprimía, me decaía, en cambio ahora me fortalezco. Yo soy una persona muy creyente en Dios y pido que Él me dé la sabiduría suficiente. Entonces, Mirta, sos una persona que cambia de opinión seguido por las situaciones que tenés en tu vida. Sí. Me dijiste que antes te deprimía el no poder cambiar de opinión o no sabes cómo seguir y ahora que tenés más flexibilidad sobre tus opiniones, te sentís más fortalecida, te sentís mejor y me dijiste que tenés como una creencia muy fuerte en Dios y eso también te ayuda a tomar decisiones y seguir adelante. Me fortalece, sí. Me sale preguntarte, disculpa que te empuje en esto, me sale preguntarte si me podés dar un ejemplo particular concreto sobre algo que pensabas que era de tal manera y ahora pensás que es de otra manera. Te voy a dar un ejemplo familiar. Yo, por ejemplo, quedé huérfana de chica con un hermano. Mi hermano se casó, le ayudé, como era menor de edad, éramos los dos menores, pero yo lo cumplí al año siguiente, al mes siguiente la mayoría. Había que hacerlo estudiar y mantener un techo. Bueno, él conoció a una persona, se casó y la único lugar que le dan es a la familia de la esposa de él. Eso al principio me dolía, me deprimía, hasta que un día dije, bueno, basta, esto es así y ya está. Esto es así y no es el único caso familiar. Bueno, bien, ahí me despreciaron siempre y dije, basta, se acabó. Y ahí me fortalecí porque puse un punto y aparte con esa situación. Ya está. Déjame ver si entendí. Entonces, cambiaste de opinión sobre eso y de Sí. alguna manera el cambio fue de qué tanta importancia decidías darle a la situación, porque la situación no cambió, la No situación fue la cambió, misma, no sino cambió. que vos le diste menor importancia a la cual le dabas antes y Porque eso, si es algo que te produce daño, vamos a suponer, el que tiene una adicción, sea el alcohol, sea la droga, si es algo que te produce daño, hay que tomar una parte de conciencia y decisión para dejar que ese daño salga de tu vida. ¿Soy clara? sí, entiendo el punto. Como tenés que estar atento a qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal y estar dispuesto a cortar las partes que te Tal hacen mal. vez para una persona más joven es como que le da lo mismo el bien y el mal, pero yo ya tengo mis años y yo ya sé diferenciar lo bueno de lo malo. Y si lo malo me hace daño, ahora si lo malo me daña, me alimenta algo, como la maldad, bueno, allá cada uno, pero en mi caso no es ese. Si me hace daño, me aparto. Ya está. Mirta, me sale preguntarte qué pensás que es lo más difícil de cambiar de opinión. ¿Sobre qué? ¿Cuál es el tema que a las personas les cuesta más cambiar de opinión? Encontrarse a sí mismo y decir, yo me presento como soy ante mi familia, ante la sociedad. Yo no te digo de una forma soberbia, hay que tener cautela, pero encontrarte a vos mismo. De decir, bueno, voy a escuchar, voy a aprender, a veces escuchas cosas malas, las rescatás y las separas, como te digo, la línea buena, la línea mala, pero el aprendizaje es a diario y tener la suficiente capacidad de diferenciar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y te aparta de lo que no te gusta y te queda con lo que te gusta. Mirta, déjame ver si entendí. Entonces, decime si lo que estás apuntando es esto. Y si no lo entendí, por favor, corregime. Las personas tienen una autopercepción de ellos mismos que por ahí es demasiado rígida y limitada y creen que ya se conocen a sí mismos y ya saben quiénes son Sí. y por ahí es muy difícil para las personas el poder cambiar de opinión o cambiar de identidad con ellos mismos sobre quiénes realmente son. Tal ¿Es cual, esa? tal cual, tal cual. Lo explicaste más teóricamente, yo lo hago más práctico. Pero es idea, el encuentro con uno mismo y saber lo que queremos y a dónde apuntamos es fundamental en la vida. ¿Te sirve? Sí. Creo que tenía una pregunta más dando vueltas, pero no estoy seguro de cuál era. Pero era más o menos lo que me interesaba preguntarte de eso. ¿Qué pensás que es algo que a las personas les cuesta cambiar de opinión? Y me hablaste de la autopercepción de su identidad.
La identidad es muy importante, por eso pasan a veces, porque yo conozco a Pepito y Papito, qué sé yo, le gusta bailar, a mí no me gusta ir a bailar, voy para complacer a Pepito. Bueno, si estamos con Pepito en una relación, vamos a tratar de poner un punto de equilibrio. Iremos a bailar de vez en cuando y otras veces haremos lo que a mí me gusta. ¿Soy clara? Tiene sentido. Me sale preguntarte, la última pregunta es si pensás que la mayoría de las personas están dispuestas a cambiar de opinión o si en tu forma de ver las cosas, la mayoría de las personas ya, digamos, pasados los 30, ya están demasiado rígidos en sus opiniones y es muy difícil de convencerlos de que puede ser distinto. La sociedad está muy like. Yo cuando hablo con gente de distintas edades, porque a pesar de mi edad trato de estar actualizada con distintas edades, de 20, de 15, de 30, de 50. Está muy like. Es como, sí, déjalo, no te preocupes. No. Es muy difícil decirte una respuesta concreta. Te lo tomo. Muchas gracias, Mirta, por tus respuestas, gracias por tu tiempo ¿Te sirve? y gracias por hablar conmigo hoy. Ha sido un gusto y sí, ¿Te sirvió? sí, totalmente. Bueno, Ignacio, Muchas nos vemos. gracias. Chao. Buenas tardes. Marcelo, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? Bueno, muchas veces cambio de opinión porque soy una persona, me considero una persona reflexiva y la reflexión y la crítica no es solamente hacia afuera, sino hacia las propias actitudes, pensamientos. Entonces, cambiar de opinión es un asunto bastante frecuente. Conduzco una institución universitaria y a veces tengo ciertas ideas y en el diálogo con otras personas suelo cambiar de opinión. Entonces, Marcelo, me decís que a través por ahí de algunos diálogos, por más que tengas tus preconcepciones y tus ideas de cómo son las cosas, a través de ese diálogo, por ahí, con nueva información, pensás que puede ser útil el cambiar de opinión y el adoptar otra. Me sale preguntarte y empujarte un poquito si me podés dar un ejemplo concreto de sobre qué, o algún ejemplo, no hace falta que sea la última vez que lo hiciste, pero algún ejemplo de algo que hace poco hayas cambiado de opinión. Bueno, mira, a ver, te puedo decir en relación, por ejemplo, a la realidad universitaria, te puedo decir, yo siempre he pensado que la universidad pública tiene cosas que arreglar, ¿no? Pero me parece que las políticas públicas, sobre todo del gobierno nacional, están empujando a un sistema virtuoso como el sistema universitario a paralizarlo, digamos, y romper incluso los propios mecanismos que tiene de reflexión. El cambio de opinión consiste en pensar que es necesario cambiar muchas cosas y me lleva a pensar que es necesario sostener muchas cosas. Me cambia de posición, ¿no? Disculpa que no lo agarre. Disculpa. Entonces, me decís que tenías una concepción previa de que la universidad pública, dijiste, era algo bueno y este gobierno y sus políticas te hicieron pensar de que quizás hay algunas cosas que cambiar y hay otras para sostener. No. El gobierno no me ha hecho pensar nada. El gobierno que tenemos, que no lo elegí, me ha hecho pensar, digamos, que no podemos seguir como comunidad eligiendo de la manera en que elegimos, trabajando en contra de nuestra propia opinión. Y eso verdaderamente me afecta y me afecta en la vida cotidiana. Entonces, estaba convencido de que era urgente cambiar ciertas cosas de la universidad, pero no es momento de hacerlo. Me di cuenta, no es momento de hacerlo. Hoy la universidad se tiene que defender de los ataques del gobierno central. Ahí va, me parece que ahí entendí mejor. Decime, evalúame si es una reflexión, un reflejo fiel de lo que vos me quisiste decir. Tenías una concepción de que había cosas urgentes para cambiar sobre la universidad y ahora que, dadas las políticas que está teniendo ahora el gobierno, sentís que las cosas que eran urgentes para vos antes no es momento de cambiarlas ahora, sino de que lo importante realmente ahora es quizá una batalla por la supervivencia en sí misma de la universidad. ¿Es algo así? Claro, exactamente. Empezando por el aspecto presupuestario y salarial. Digamos, están dadas las condiciones para que la gente, los que trabajamos en la universidad, nos vayamos. Los que somos viejos no nos vamos a ir. Entonces ahora la lucha es sostener lo que tenemos y mejorar el salario. Ahí va. Marcelo, ¿no tenés más tiempo? No tengo más. Bueno, muchas gracias por tu Estoy tiempo. acá en la filo y me están esperando para una... Que tengas buenas tardes. Éxitos. Gracias. Que andes bien.
Mateo, Mateo. ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? Hace 4 o 5 años con el tema de la carrera, de lo que me gustaba o no me gustaba estudiar. Estaba en otra carrera, decidí cambiar. Y bueno, también hace poco con el tema del laburo, ¿viste? Ir para un lado o por el otro, pero más que nada siempre orientado a eso, al tema de la profesión y también tomando decisiones en base a eso, relación de dependencia o trabajar independiente, ese tema. Te pregunto hasta donde quieras compartir y hasta donde te sientes cómodo. ¿Qué tan difícil fue para vos hacer esos cambios de opiniones? Porque no me estás hablando de que antes me gustaba el rojo y ahora me gusta el azul, sino que fueron cambios estructurales sobre a dónde va a ir tu vida y a dónde va a ir tu camino hacia el futuro. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia para vos? Si me podés contar brevemente sobre la dificultad y sobre a qué te tuviste que sobreponer en ese salto de un lado a otro. Más que nada me fue muy difícil en un principio, más que nada por la inseguridad, ¿viste? Decir, trabajo para alguien, largarme como independiente y la inseguridad de, che, tengo que llegar a fin de mes, tengo que ver, mira bien, mira mal, cómo será, ¿viste? Como todo cambio por ahí cuando uno desconoce, el miedo y la incertidumbre, ¿no? Por suerte, obviamente todo fue bien, digamos, fue para bien, pero bueno, me llevó un tiempo, también fui con psicólogo, a hablarlo con amigos, con familia. Pero bueno, la base estaba en el tema de que yo no estaba cómodo donde estaba, entonces ese fue el punto para arrancar. Pero sí, obviamente un proceso que me llevó un año, ponerle, tomar la decisión con inseguridad de, che, estoy cómodo, la estabilidad, los plus, manejar sus tiempos, sus horarios, hacer análisis sobre el tema y bueno, y después tomar una decisión en definitiva. Pero sí, obviamente fue un proceso y no fue fácil. Entonces, te voy a pedir que te acerque un toque así no te corto por las dudas. No, todo bien. Entonces, decime si entendí bien. Fue muy difícil para vos, fue un proceso largo también, no fue que un día te levantaste y dijiste, ya está, sino que fue un proceso largo, pero al mismo tiempo me dijiste de que hablaste con psicólogos, hablaste con amigos, con familia, entonces también en el proceso de ver qué ibas a hacer cuando estabas con esa incertidumbre, te fue útil el diálogo para recibir nueva información, nuevas perspectivas en pos de hacer ese cambio de opinión y de tener más información para tomar la decisión. Por supuesto, obviamente alguien que trabajaba independiente, yo le preguntaba, che, ¿cómo es tu vida? Averiguar también, obviamente, no era un salto al vacío, sino también qué implicaba cambiar, digamos, de destino. Obviamente eso era con las preguntas, con las averiguaciones, ver experiencia de vida de un amigo, de un familiar, obviamente, sí, sí, sí. Mateo, ¿qué pensás que es lo más difícil para cambiar de opinión en términos de tu percepción sobre las personas? ¿Cuál es tu observación en tu vida que decís, este tema es algo que a las personas les cuesta mucho cambiar de opinión? ¿Qué opinas? Y pasa, yo lo llevo mucho a mi experiencia. En mi experiencia, el tema de saltar al vacío por la zona de confort, ya sea en una experiencia de vida, en un trabajo, en un viajar solo, etcétera. Yo creo que salir de la zona de confort es lo más difícil. Por el miedo también de la incertidumbre, ya sea pasar de vivir con la familia, pasar a vivir solo, pasar a convivir, hacer el cambio rotundo y salir de la zona de confort para una experiencia nueva, creo que es lo más difícil. Decime cómo te suena esto y decime si es relacionado con lo que acabas de decir o no. Me hablaste de que en tu forma de ver las cosas, el salir de la zona de confort es lo que es más difícil. Entonces, decime si estás de acuerdo con esta definición de zona de confort. Creo que la zona de confort son las estructuras donde lo que pasa adentro es conocido para vos y donde sabes cómo comportarte en esa zona de confort. Sabes qué pasa cuando haces tal cosa y cómo comportarte. Son las estructuras que ya erguiste. Salir fuera de eso es algo muy difícil, doloroso, tenés ansiedad, tenés el miedo a la incertidumbre de qué va a pasar, pero de alguna manera lo que estoy queriendo llegar, o mi percepción de lo que dijiste es, el hecho de cambiar de opinión sobre algo estructural ya de por sí es difícil. Entonces, lo más difícil sobre lo cual cambiar de opinión es sobre cambiar de opinión en sí mismo. ¿Es algo así lo que me querías decir? Sí, por supuesto, de romper esa estructura que te generan comodidad y bueno, empezar a construir estructuras nuevas, ¿no? Obviamente cimientos nuevos, donde salís de esa comodidad y ya hice mi caminito, mi coso y mantenerte con eso, romper con esa estructura y crear una nueva. Ok, enfrentarte al caos y crear un nuevo orden. Mateo, última pregunta, me sale preguntarte si pensás que la mayoría de las personas está dispuesta, en tu observación, a hacer esos saltos o esos cambios estructurales profundos. ¿Pensás que la mayoría de las personas está dispuesta? Vamos a poner un rango etario también, porque por ahí es muy difícil de pensarlo. Si pensamos en una persona de 15 años, no es lo mismo que una de 65, pero vamos a decir un más 30 o más 35.
¿Pensás que las personas pasada esa edad la mayoría, está dispuesta a hacer un cambio estructural sobre cuáles son sus opiniones y sus posiciones o no? ¿Cómo lo ves? No, creo que no. Ya se manejan en la zona de confort, en la comodidad. Yo ando a lo laboral y dice, che, ya pasé gran parte, me da miedo empezar de cero a esta edad. Eh, Creo que se mantiene la mayoría, por lo menos en la zona de confort. Mateo, ha sido muy claro. Muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Hermano, buenas tardes. Juan Carlos, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? Bueno, la última vez que cambié de opinión es sobre las actitudes de mi madre. Y lo cambié porque me di cuenta que ella tiene un modo de pensar de acuerdo a cómo fue criada. Entonces mi error estaba en querer hacer cambiar la opinión de ella para que pensara como pensaba yo. Y resulta que no es así. Ahora en este mundo tan delicado y que casi que te atacan porque vos no pensás como piensan los otros, he madurado mi pensamiento y dije, cada uno piensa como piensa y debemos respetar eso. Así que yo respeto la opinión de los demás, a partir de mi cambio de opinión, ¿no es cierto? Respeto la opinión de los demás, yo doy la mía y también pretendo que respeten la mía. Y lo que sí me molesta es cuando me militan que yo piense como piensa el otro. Juan Carlos, es mi observación, y trato de no meter mi juicio de valor en el medio, pero es mi observación, mi experiencia, que hay muy pocas personas que llegan a esa conclusión en la vida, al menos de que las que yo me he cruzado. Me sale preguntarte, y disculpa si es muy personal, si es incómoda la pregunta que te voy a hacer, ¿cuántos años te llevó llegar a esa conclusión que es muy difícil llegar, más allá de la teoría de que decías, bueno, como esta es la solución a este problema, pero el actuar de esa manera, por ahí es muy complicado el no perder la cordura cuando alguien no ve el mundo de la misma manera que vos. Entonces, ¿cuánto trabajo, cuánto tiempo de vida te llevó llegar a esa conclusión? 52 años. Bueno, lo que sucede es que cada uno tiene un perfil de cómo ha sido educado. Digamos, en el caso que yo te cuento puntualmente de mi madre, ella me educó a mí y me enseñó que tenía que pensar. Entonces yo generé en libertad mi pensamiento propio, crítico. Y bueno, desarrollé una capacidad de poder ver más allá y de anticipar las cosas que pueden pasar. Entonces sucede que yo veo que cuando el otro está en una opinión que va a ir a golpearse en contra de una pared, siempre intenté que el otro no se golpeara. Pero he aprendido a practicar la resignación. Entonces, cuando yo veo que la otra persona tiene una opinión que le va a causar problemas, yo le doy la mía, nada más, que siga su camino. Decime si entiendo el punto que estás tratando de hacer. Le das la libertad, le das tu opinión sobre que le decís como, che, me parece que te vas a golpear la cabeza contra la pared. Al mismo tiempo, te doy la libertad de que falles si decidís hacerlo, en vez de redoblar en querer convencer a la persona de que su enfoque está mal. ¿Es así? Bueno, en realidad yo le doy mis por qué. Claro. ¿En qué baso mi opinión? Pero eso de decirle, yo creo que te va a dar contra una pared, eso es militarle mi opinión. Entonces le digo, mira, yo por esto, por el otro, pienso esto. Y ahí me quedo. Porque si no entras en un conflicto que hasta hay familias que se han roto por discutir así. Así que bueno, me llevo 52 años, pero creo que lo conseguí. Me parece muy relevante esto que hablamos, que me decís que te llevo 52 años, y ahí volvemos a eso. Me sale preguntarte qué es, en tu experiencia, en tu observación, lo más difícil o lo que más les cuesta a las personas de cambiar de opinión. Y vamos a llamarlo elegantemente, la autoestima. Uno piensa que si el otro no piensa como vos o evitas que se cause daño a sí mismo, pareciera que tenés que tener la razón. Y ahí viene el asunto. Si vos siempre pensás que tenés la razón, estás en problemas. Entonces, bueno, es muy difícil porque practicar esto es difícil. Pero bueno, hay que intentarlo porque se supone que cada día deberíamos vivir en un mundo más comprensivo y, ¿cómo es la palabrita esta que está de moda? Empático. Pero resulta que los que te militan la empatía, cuando vos opinas en contra de su idea, o distinto a su idea, ellos pierden la empatía.
¿Ah? Entonces, te militan la empatía, pero con vos no la aplican. Entonces, bueno, he aprendido a decir, bueno, seguí tu camino, yo sigo el mío, tomemos un mate, tomemos un café y sigamos hablando del tiempo. Ok, déjame ver si lo entendí, si lo puedo agarrar bien. Me dijiste, las personas, creo que es el caso para todos y, de alguna manera, las personas piensan que tienen razón. Tenemos varias estructuras erguidas que guían cómo comportarnos dentro de nuestra zona de confort. Al menos así lo definimos con una persona que estuvo acá hace un rato. Tenemos estructuras, tenemos el mundo de lo conocido, de donde sabemos cómo actuar y cuál es la respuesta que vamos a tener. Fuera de eso, no sabemos qué hay. Y por ahí somos muy reticentes a salir fuera de nuestra zona de confort o salir fuera de nuestras estructuras o de lo que pensamos que tenemos razón. Entonces, de alguna manera, y no sé si es a lo que estabas apuntando, pero de alguna manera lo que yo entendí de lo que dijiste es lo que más les cuesta a las personas cambiar de opinión sobre lo que más les cuesta a las personas cambiar de opinión es el hecho de cambiar de opinión en sí mismo, el admitir que estaban equivocados y que otra persona tenía razón estaba fuera del dominio del conocimiento que tenían esas personas. ¿Apuntabas algo por ahí? Sí, digamos, decir me equivoqué o tenías razón, bueno, a mucha gente le cuesta. Pero bueno, es parte del aprendizaje de la vida. Hay gente que vivió 80 años y sigue en su posición y no hay manera de cambiarlo, entonces hay que dejarlo que siga su camino. Lo que sí me parece que aquí hay una cuestión de base. Una cuestión de base en donde depende de lo que cada uno persiga. En el caso mío yo persigo la defensa de la vida, de la libertad y de la vida en sociedad pacífica, respeto a la ley y todas esas cosas. Bueno, hay gente que no. Entonces es como que hay una confrontación de modelos. Entonces, bueno, yo sigo en mi modelo tratando de respetar que el que piensa diferente, pero bueno, por supuesto que le doy mis razones. Después las tomará o no. Juan Carlos, última pregunta, creo que es muy relevante y ahora volvemos a el hecho que me decís que tu cambio de opinión sobre algo tan fundamental como dejar a tu madre ser como ella quiera ser y no querer cambiarla, llegó a los 52 años. Mi pregunta es si pensás que una persona que tiene 30 o 35, vamos a hacer el corte, pasado los 35 años, ¿pensás que la mayoría de las personas está dispuesta a hacer cambios de opiniones estructurales? ¿O pensás que la gran mayoría de las personas para esa edad, 30, 35, ya están demasiado estructurados y demasiado inflexibles sobre lo que piensan que es y no es? ¿Cómo lo ves? No me recuerdo el nombre del filósofo griego, pero decía que lo único que él estaba seguro es que todo cambiaba. Entonces, bueno, también depende de tener tu capacidad mental y de reflexión para pensar eso, de decir, bueno, muchas veces los cambios de opinión vienen por el cambio de contexto. A lo mejor vos podés, o por la falta de información, porque a lo mejor vos tenés una opinión de acuerdo a la información que tenés. Si me permitís, te doy un ejemplo. Por favor. Yo soy contador público y atiendo a diversa cantidad de personas porque me dedico a asesorar a la gente para que se jubile. Entonces viene de todo tipo de personas a mi oficina. Y ayer justamente hablaba con una de esas personas respecto al tema de los registros del automotor. Bueno, este gobierno vino con el asunto de la demonización de los registros del automotor y el punto es que ese sistema funciona muy bien. La bronca es por el costo. Entonces, quien maneja los registros del automotor, que es el Estado Nacional, si bajara el costo al 50%, no habría más bronca con los registros del automotor. Pero bueno, entonces cuando vos tenés la información, digamos, pública respecto a ese punto, decís, no, hay que reventarlos, como dice el presidente. Pero resulta que cuando vos empezás a informarte, decís, no, para. Este sistema lo que está haciendo es dar seguridad jurídica. Asimismo, siendo un sistema que funciona muy bien, está el problema de los autos mellizos, la falsificación de documentación, el blanqueo de camiones, todo ese tipo de cosas que cuando vos te empezás a enterar de todas esas cosas que evita este sistema, decís, pucha, el sistema no es malo. Lo que sucede es que me cuesta mucho. Entonces, en ese pequeño ejemplo, es decir, vos a lo mejor decías, bueno, hay que reventar a los registros del automotor. Pero resulta que cuando tuviste más información, decís, no, para, el problema está en otro lado. No está en el registro del automotor. Entonces, esto te quería ejemplificar que a veces vos cambias de opinión porque contás con más información y con un contexto que te ayuda a entender mejor las cosas.
Trato de abstraer las cosas en pos de tener un modelo para el cual aplicar en distintas cosas. Entonces déjame ver si lo puedo abstraer a la moraleja, entre comillas, de lo que me estás presentando. Eh, es importante estar abierto a recibir nueva información y darte cuenta de que la información que tenés no es perfecta y no es completa. Decime qué opinas sobre esto, es una propuesta. ¿Dirías que en pos de cambiar de opinión tenemos que ir un paso atrás y pensar que es necesario tener una humildad sobre la información que tenés, sobre qué tan completa o perfecta puede ser y sobre que quizás hay más información que teniéndola podría hacerme cambiar de opinión? Como que de base, más allá de cambio de opinión sobre esto o no, tenemos que estar humildes y abiertos a recibir nueva información que pueda informarnos, vale la redundancia. Sí, digamos, la búsqueda de la información para poder entender las cosas es básica. Yo tuve suerte que me crié en una ciudad que se llama Río Tercero. En la época en donde hubo una emigración enorme por la construcción de la central nuclear y la construcción de petroquímica y varias fábricas, y vinieron ingenieros, profesionales de primera línea y también trajeron familias formadas. Entonces, esa gente que es la que me formó a mí en mi escuela secundaria, particularmente una escuela pública, Escuela Nacional de Comercio, etcétera, esa gente fue la que nos forjó diciendo, bueno, antes de que usted tenga una opinión, infórmese. ¿Mm? Por eso es muy importante cuando te preguntan sobre un tema decir, bueno, yo opino esto, porque si vos decís como una verdad absoluta lo que vos decís, capaz que clavas la cabeza a los 5 minutos porque te sacan una información que vos no conocías. Y, y bueno, sí, lo importante es tener el pensamiento crítico, lo importante es estar abierto a recibir nueva información. Y bueno, vos cuando buscas información empezás a entender qué es lo que pasa con las guerras, qué es lo que pasa con las decisiones gubernamentales, qué es lo que pasa hasta, no sé, en una comisión parroquial, porque empiezan a jugar intereses, cada uno ve o entiende lo que le parece. Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp. Has visto que por ahí en los grupos se dan unas discusiones enormes, pero esas discusiones la mayoría de las veces está promovida por la falta de entendimiento entre las personas, porque entre lo que quiso escribir uno, lo que escribió, lo que terminó mandando, lo que leyó el otro, lo que quiso leer, lo que interpretó y finalmente le quedó de opinión, hay una distancia tan grande que bueno, por eso es importante lo que planteas vos, es decir, estar abiertos a tener más información y bueno, y si tenés más información y te llegó el momento de cambiar de opinión, lo tenés que hacer, porque si no, serías una persona, vos hablaste recién de humildad, o sea, lo contrario de humildad es la soberbia. Entonces, bueno, siendo que estamos acá en un lugar sagrado, que tenemos ahí la compañía de Jesús, yo creo que también en ese punto hay que volver un poco a Dios y memorizar los pecados capitales para analizarse a uno en qué pecado está estacionado. Bueno, el tema que vos me planteas yo creo que va dentro del pecado capital que es la soberbia. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre eso y, bueno, asumir que somos imperfectos y cambiar de opinión. Paradójico que hoy se celebre el orgullo, de alguna manera. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Que andes bien. Chao, suerte. Sol, ¿Cómo estás? mejor ahora que te veo. Sol, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? Hace 2 días sobre mi vida. Me replanteé algunas cosas de cómo manejarlas. ¿Es muy personal o te puedo preguntar sobre qué? Por ahí, no, o sea, puede ser personal, depende cómo uno lo tome, ¿no? Creo que por ahí es cómo tomarme las cosas, digamos, y cómo afrontarlas. Ahí está el cambio de opinión, digamos. Es decir, si alguien viene y te da una opinión sobre algo, te dice algo de una forma de decir, bueno, capaz en algo que yo reaccionaba de tal manera, como un cuestionamiento interno, de decir, esto que me lo toma mal, capaz de decir, bueno, cambio de opinión de mí sobre esa forma de actuar y cambiarlo para alguna cosa más positiva, digamos, con respecto conmigo, digamos. Déjame ver si entiendo qué apuntabas, quizás no. Avísame si no lo entendí. Es muy metafórico, digamos, es como muy
Porque sí, puede servir para muchas cosas, digamos. Déjame ver si entiendo a lo que vas. La opinión que cambiaste es la importancia que le das a lo que las opiniones que te devuelven las personas. Sí, ¿Algo por ahí? es por ahí, pero no tiene nada, o sea, no es para la importancia de la opinión del otro, digamos, sino una opinión de mí para mí, digamos, qué es lo que yo pienso con mi manera de actuar ante esa circunstancia, ante eso que la otra persona me dice, digamos, que yo pienso de mí misma. Al fin de cuentas no importa lo que el resto te diga, digamos, eso lo determinás vos con uno mismo, digamos. Ok. Me sale preguntarte, ¿qué pensás que es, en tu experiencia o en tu observación, lo más difícil sobre lo cual las personas pueden cambiar de opinión? ¿Qué es lo más difícil para cambiar de opinión en tu observación de las personas que conoces? Eh, Acá voy a entrar en otra cosita. Por ahí las personas no están del todo dispuestas a que les marquen un límite. Esa opinión, ese rango creo que es ahí que nos cuesta capaz como que cambiar de opinión si se quisiera, que ni siquiera es una opinión, digamos. Es como que te marquen el límite y eso no te gusta. Eso es lo que nos cuesta más cambiar, digamos. En sí, a todo, al ser humano en sí mismo les cuesta no estar pendiente de lo que el resto le diga o piense sobre esa persona o sobre uno mismo, digamos. Eso es difícil de cambiar ya de por sí, digamos, pero uno tiene que estar más predispuesto, capaz. No es el cambio de opinión, sino el cambio de actitud, digamos. No sé si... Estoy tratando de agarrarlo. Lo que entendí de lo que me dijiste fue de que al ser humano le cuesta en sí mismo cambiar de opinión no sé si a lo que te referís con el cambio de actitud es con el cambiar de actitud sobre la posibilidad de cambiar de opinión. Entonces, cambiar de opinión en sí mismo es lo más difícil sobre cambiar de opinión, pero pensás que lo previo es el cambiar de actitud sobre la posibilidad de que esté equivocado y de Claro. cambiar de opinión. Decime si lo entendí, o si no lo entendí, corregime, por favor. Lo último creo que estoy de acuerdo, digamos, creo que está bien, pero a ver, todos nos sentimos muy seguros con las opiniones que vamos formando a lo largo. Uno intenta que esa opinión se mantenga, pero después al final ni ayer, ni hoy, ni mañana voy a ser la misma persona, por ende puede cambiar la opinión constantemente, digamos. En otras va a persistir igual, digamos. Pero creo que es más el cambio de actitud para algunas cosas más externas que con uno mismo, por ahí, capaz. Pero sí, o sea, vas bien, digamos, con lo que digo. Entonces, lo más difícil sobre lo cual cambiar de opinión en tu forma de ver las cosas es la actitud con la cual percibís, ¿qué? Nueva información. Nueva información, nuevas actitudes, nuevas experiencias, buenas y malas, creo que es esa. O algo que por ahí pienso bastante que por lo menos a mí me pasa o lo noto en mi círculo, es el preocuparse, por ejemplo. Es como que el cambio ese, que tampoco es una opinión, digamos, es como una forma, digamos. El cambio de preocuparse a ocuparse, capaz ahí también es una cosa que al ser humano le cuesta, digamos. Que la preocupación en realidad te nubla. Lo que realmente tenés que hacer es, pienso yo, ¿no? El estar tranquilo para poder ocuparse y no preocuparse, digamos. Ahí va. ¿Te mareé? ¿Cuál? Un poco. Porque volvemos a la pregunta, sí, volvemos a la pregunta inicial y veamos, porque creo que ya la habías respondido. En la segunda parte no encontré, yo no lo encontré, no pude atarlo, con lo cual estábamos hablando antes. Guarda ahí, ¿sí? Eh, Estábamos hablando sobre qué es lo más difícil para las personas, sobre lo cual cambiar la opinión. Lo que entendí de lo que me dijiste es que es una cuestión de, en tu entendimiento, lo más difícil es cambiar la actitud sobre el potencial cambio de opiniones que se puede tener, porque no somos la misma persona hoy que mañana que ayer, vamos a ir cambiando y como que tenemos la chance de cambiar de opiniones, pero hay personas que le cuesta ese cambio de opiniones y al final me agregaste esto de otra, que supongo que es otra respuesta, es esta dicotomía entre ocuparse y preocuparse. Como que las personas que son propensas a preocuparse mucho, les cuesta cambiar el chip que tienen o la estructura que formaron de
es útil preocuparse a cambiar, a accionar sobre la preocupación que tienen. ¿Es por ahí? ¿Lo agarré más o menos? Sí, sí, espectacular. Lo dijiste con las palabras perfectas. Buenísimo, me costó una banda, bien ahí. Pero es eso, es el poder analizar, ¿entendés? El pensar bien la respuesta. También la pregunta que me está haciendo es muy metafórica, digamos. Si me tengo que poner, centrar en algo más específico y capaz, yo de política no tengo mucha idea, pero hay muchas personas que les cuesta cambiar de opinión o ver las cosas sobre eso, ¿entendés? Ciertas cosas, buenas y malas, digamos. No hay ningún gobierno que sea perfecto, digamos. Eh, Quizás deporte, no lo sé. Tampoco no tengo una respuesta ante eso, digamos, capaz también les cuesta a las personas que están más metidas en eso, capaz les cuesta cambiar de opinión en base al deporte, un equipo de fútbol o cualquiera, digamos. Pienso un poco eso. Pero también depende, si sos muy fiel a tu equipo, está bien que lo pienses. ¿Sirve? ¿Pensás que las personas, vamos a poner una línea, como 30, 35 años, pasado de los 30 o 35 años, pensás que las personas, la mayoría de las personas, es propensa a cambiar de opinión sobre algo que sea estructural, o pensás que para esa edad ya tienen las estructuras formadas y ya no las van a poder cambiar a las cosas que son estructurales, sobre qué piensan de base? ¿Pensás que es posible? ¿Pensás que la mayoría de las personas está dispuesta a hacerlo? ¿Cómo lo ves? Y eso depende mucho de las personas. De por sí ya tienen una estructura basada en otra etapa que siendo nosotros dos que somos medianamente jóvenes, no sé cuántos años tenés vos, pero calculo que entre los 20 y largos y 30 tenés más o menos, capaz que a los 30 no, es más difícil cambiar una opinión o estar más predispuesto a hacerlo. Capaz lleva más tiempo, no quiere decir que no lo puedan hacer, digamos. Déjame aclarar la pregunta en pos de tratar de agarrar la respuesta que estoy buscando. No es una respuesta que quiero que diga, sino tratar de reestructurar la pregunta para encontrar esta pieza de información. ¿Pensás que, entiendo que hay personas que van a poder hacerlo, que les puede llevar más tiempo? Todos lo van a poder hacer, pero a su medio tiempo, digamos. Hay personas que le puede costar más, hay personas que les puede costar menos, hay personas que simplemente fluyen y la mejor, digamos. ¿Pensás que la mayoría de las personas más 35 están dispuestas y van a poder hacer un cambio estructural? Sí, sí, están más como más, ven las, es que para mí están en un punto medio, ¿entendés? No es una persona de 60, 65 años que vos si te pones a dialogar capaz está predispuesta a cambiar su opinión o su estructura, pero capaz le lleva mucho más tiempo que a una persona de 30, 35. Porque pienso que está en un punto medio donde dice, ah, bueno, capaz que analizándolo un poco más, pensándolo más, un poco más, capaz pueda lograr cambiar, es hacer leves cambios en su estructura, digamos. A ninguno nos va a salir de un día para el otro cambiar lo que nos enseñaron, cómo nos educaron, cómo lo vemos. ¿Entendés? Cada uno tiene una opinión formada de base y después eso va variando, digamos, y va adquiriendo conocimiento y va generando sus propias opiniones, digamos, abierto. Ya. Entonces, déjame ver si entendí tu forma de ver las cosas. No están totalmente perdidos los más 30 en cuanto a que en tu forma de ver las cosas no tienen una estructura tan rígida que les permita poder cambiar, y pensás que la mayoría de las personas más 30, la mayoría, pueden llegar a estar dispuestas a hacer un cambio estructural si se abren a encontrar una nueva información. Así es, solamente es tener paciencia y tener ganas de debatirlo, digamos. No deja de ser una persona más 30, ¿no? Es otra crianza, capaz. Eso pienso. Disculpa la falta de atención y la dispersión de atención. Tu nombre es Sol, ¿verdad? Sí. Sol, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Que andes bien. Igualmente. Buenas tardes. Ahí te cuento. Raimundo, Sí, ¿cómo te va? mejor ahora que te veo. Raimundo, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? ¿Cuándo fue la última vez? No sé, pero te puedo decir la más importante. Eh, Crecí en una familia bastante conservadora y cuando salí al mundo real me di cuenta que las cosas no eran tanto como me las pintaban. Y poder ver la vida de otro lado es como que fue un cambio en mi cabeza, se me generaron muchas cosas.
¿Te puedo pedir un ejemplo? Así como entiendo que debe haber sido bastante general y en varias cosas tu cambio de perspectiva sobre cómo fue tu crianza y cuando saliste al mundo te encontraste con que las cosas eran distintas o se podían entender de otra manera. Me sale preguntarte si podés encontrar un ejemplo en concreto que estés dispuesto a compartir conmigo. Y sobre todo en el tema de la política, ¿viste? Porque por ahí uno depende mucho de tu ámbito, ¿no? Pero por ahí uno cuando crece es como que tiene opiniones muy radicales, suele tirarse a los extremos. Cuando estás formando tu personalidad, cualquiera te convence de cualquier cosa, ¿no? Y digamos, estamos en un momento de la historia de Argentina en que las opiniones, ya no se puede expresar ninguna opinión. Y si tenés que expresar una opinión, tenés que decir un extremo, tenés que odiar al otro, el otro es el enemigo, la persona que piensa diferente está todo súper polarizado. Eh, y yo creo que, digamos, en mi casa, si bien no son extremistas ni fundamentalistas de ningún tipo de ideología, eh, quizá faltaba un poquito más de apertura, ¿no? Entonces, eh, digamos, llegar acá, llegar a la Facu, llegar a Córdoba, porque yo soy del interior, soy de un pueblo, y hablar con mucha gente y tener muchas experiencias me hizo darme cuenta de muchas cosas, sobre todo en la política, como te digo. Eh, y me hizo últimamente tirarme más para el lado de la izquierda, digamos, que es lo que debería hacer todo el mundo, en mi opinión. Entonces, bien, te diste cuenta de que había otras formas de ver las cosas en cuanto a la política, en cuanto a la experiencia que tuviste en tu casa versus la experiencia que tuviste al salir del pueblo en el que vivías y a exponerte a otras formas de pensar. Sí. Me sale preguntarte cuál pensás que es sobre qué es lo más difícil para las personas de cambiar de opinión. ¿Cuál es tu perspectiva en eso? ¿Cuál es tu observación según tu experiencia de vida? Bueno, el cliché de los de la mesa, fútbol, religión, política, nunca, nunca. O sea, es muy difícil, muy, muy difícil lograr que la gente cambie de opinión. Eh, pero sinceramente no sé, porque ese es medio una cuestión que se viene de disco, se han escrito ríos de tinta sobre esto, ¿no? Pero es muy difícil convencer a las personas porque detrás de lo que uno piensa hay más que experiencias de vida, hay mucha gente. Porque lo que uno piensa no sale de la nada. O sea, uno no nace sabiendo o teniendo opiniones, ¿no? Nuestras opiniones se basan en los que nos dicen otras personas. Y los que nos dicen esas personas está basado en lo que le dijeron otras personas antes. Y todo es un juego de influencias, ¿viste? Es medio como todo una gran conspiración, ¿no? O sea, es muy conspiranoico lo que digo, pero no es una conspiración en realidad. La realidad es que la gente tiene intereses y los que están arriba tienen intereses y todo termina bajando a nuestras cabezas. Entonces, lo que hay que fomentar, digamos, es el tratar de pensar por uno mismo, nada más, pero es como muy simple, pero a la vez muy complicado, es muy, muy difícil pensar por uno mismo y a la vez que te digo esto, sé que yo también soy víctima. Ay, no, estoy comido por TikTok. Víctima de esto y de todos los sesgos que tenemos, ¿no? Ahí va, déjame ver si entendí. Entonces me dijiste que hay muchas personas que tienen intereses de que nosotros pensemos de una o de otra manera. Entonces, hay personas a las cuales les conviene que pensemos de cierta o de otra manera. También es una cuestión por ahí que se pasa de personas en personas y por ahí hay cosas que nunca nos repreguntamos. Entonces, pasa de familia en familia o de la cultura sigue evolucionando sin cambiar algunas cosas. Entonces, lo que vos estás proponiendo que es muy importante tener un pensamiento crítico y tratar de repreguntarse la mayoría de las cosas, la más que se pueda. Al mismo tiempo, volviendo a la pregunta de cuál pensás que es la cosa más difícil sobre la cual cambiar de opinión, tu respuesta fue fútbol, política y religión. Esas son las tres cosas que pensás que son las más difíciles. Fútbol me parece, disculpa, habrá alguna persona que odie este punto de vista y
es libre de hacerlo. Fútbol es más, este es tu club, o este es un buen jugador, este es un mal jugador, y como bueno, tenés tus opiniones, pero no es tan relevante. Como, sí. podés morir pensando exactamente lo mismo y no va a tener una incidencia fuera No. de tu opinión sobre el La fútbol. tiré por tirar más, pero... Banco. Entonces, pero pensás que la religión y la política son cosas en las cuales las personas que ya tienen una forma de verlo, es muy difícil que cambien esa forma de verlo. Sí. ¿Es así? Sí. Yo creo que el momento para cambiar, digamos, si uno va a cambiar radicalmente de pensamiento, el momento para hacerlo es en la adolescencia, mientras te estás formando. Porque si vos intentás cambiar a un adulto ya que ya tiene toda su opinión, muy difícil. Esa es mi pregunta, esa es mi última pregunta. Justo le empezaste a responder, te la quiero formular bien para que dejarte que explayar completamente. Me dijiste que pensás que un adolescente tiene más chance de cambiar que una persona adulta. Tiene todo el sentido del mundo porque también tiene menos experiencia y está expuesto a menos ideas. Me sale preguntarte si pensás que una persona más 30, como poniendo una línea en los 30 años o 35 años, como por ahí en esa franja. Si pensás que una persona de más de 30 años, si pensás que la mayoría de las personas de más de 30 años está dispuesta a hacer un cambio sobre algo estructural, por ejemplo, política o religión o alguna estructura que ya forjaron hasta esa edad, hasta los 30, ¿pensás que la mayoría de las personas post 30 está dispuesta a hacer un cambio sobre este tipo de cuestiones? No sé si dispuesta, porque, digamos, yo creo que en general la gente tiene una predisposición a no cambiar, a mantener el status quo. Pero es justamente digamos, el cambio se genera por experiencias. Entonces, por ahí hay personas de 30 años, de más de 30, que no están predispuestas a cambiar, pero que por cuestiones de la vida les toca vivir, digamos, situaciones en las que en un momento dicen, bueno, mierda, tengo que cambiar esto, o estaba viéndolo mal, o tal vez lo que pensaba, tomaba como cierto, no lo era tanto. Va por ese lado, digamos, va por ese lado. Entonces, déjame ver si entendí tu forma de las cosas. ¿Pensás que la mayoría de las personas más 30 no están dispuestas a cambiar de las cosas, pero tienen la posibilidad? ¿Y pensás que incluso si no están dispuestas, la vida los va a terminar cacheteando lo suficiente y van a tener tanto sufrimiento por mantener su preconcepción de que no van a estar obligados a cambiar, pero si no cambian van a seguir sufriendo el mismo problema por sostener esta creencia que no es útil? ¿Es así como pensás? Sí, bastante bien lo dijiste. Raimundo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus respuestas y gracias por hablar conmigo esta tarde. Dale. Ha sido un gusto, hermano. Gracias a vos. Buenas tardes. Egidio, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? No hace falta que sea la última, pero algo concreto que me puedas dar sobre lo cual antes pensaba de una manera y ahora pensás distinto. No, de hecho, ahora en este momento de mi vida creo que estoy cambiando de opinión y de un montón de cosas que son necesarias en la vida, claro. Creo que cambiar de opinión es una de las formas más fácil o una de las maneras para cambiar de forma de vivir también, ¿no? O de ver las cosas. Depende de la opinión en la que estés cambiando. Yo por lo menos te puedo hablar desde mi experiencia que yo estoy cambiando opiniones y formas de vivir y maneras de ver las cosas. ¿Te puedo pedir un ejemplo? El que estés dispuesto a compartir, no hace falta que sea algo privado o algo secreto, algo personal. No, bueno. Lo que estés dispuesto a compartir, que es algo de lo que antes pensaba de una manera y ahora pensás distinto. Y la verdad, no te sabría decir algo así exactamente porque lo mío va atravesado por los sentimientos y por la forma de vivir, o sea, por los cambios de la vida en este momento, no por una opinión. Si me atravesara una opinión que yo haya cambiado algo de parecer o de pensar, te lo diría en este momento, pero en este momento no tengo algo así que yo diga, yo pensaba en esto y ahora lo estoy pensando distinto. O, no sé, hay cosas por decir, la religión, en el hecho del evangelio. Yo no creo ni nada de estas cosas, pero sí doy la fe de que sí cambia y mejora vida. O sea, puedo decir que antes que no creía nada y ahora sí sé que doy fe que hay personas que se han cambiado porque buscan la palabra de Dios. En eso es el que cree, ¿no? Déjame ver si entiendo tu forma de ver las cosas. Lo que me está planteando es que antes pensabas que el evangelio no tenía ninguna utilidad y ahora, por más que vos no pienses o no estés de acuerdo, al menos ves que el evangelio tiene la utilidad en otras personas, en cambiar la vida de otras personas. Sí, de mejorar la vida de otras personas, sí. Lo que pasa es que hay que tener la mente abierta para darse cuenta que sí sirve para muchas cosas en tu vida personal, pero tampoco hay que ser fanático, ¿no?
Porque sí, tienes que estar controlado tu mente y tu cabeza tiene que estar controlado por algo y por alguien o por lo que sea, ¿no? Porque si no fuera un desastre todo esto. Egidio, me sale preguntarte, ¿qué pensás que es lo más difícil sobre lo cual las personas les cuesta más cambiar de opinión? ¿Qué es lo más difícil para las personas de cambiar de opinión? Yo creo que cuando piensas en un cambio personal, cuando alguien te dice algo y tú estás enfrascado en que lo tuyo, ese radicalismo de lo que tú piensas que es eso, lo único que es, eso es difícil. Porque cuando tú aceptas un cambio o otra opinión, estás aceptando un cambio, de hecho, claro. Cuando aceptas una opinión o lo que sea, cosas así, estás aceptando un cambio. ¿Me entendés? Y eso cuesta cambiar mucho cuando otra persona se da cuenta de tu error y tú sabes que tienes un error, que tú tienes ese error, pero no es fácil aceptar el cambio. ¿Entendés? Entonces, déjame ver si entendí. Me dijiste que cambiar cuando estás enfrascado en algo, cuando pensás que sí o sí tenés razón, es muy difícil y pensás que eso es lo más difícil que tienen las personas, el poder aceptar que están equivocados y aceptar otra forma de ver las cosas. Porque el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, nuestros pensamientos. ¿Sabes? Déjame, Sí. déjame preguntarte sobre eso a ver si lo entendí bien. De alguna manera lo que yo entendí de lo que vos me dijiste es que lo más difícil sobre lo cual cambiar de opinión es cambiar de opinión en sí mismo. O sea, eso ya es lo más difícil. Claro, en lo que tú piensas y en lo que tú piensas sobre las cosas. Claro, porque tú puedes cambiar de opinión de cualquier otra persona, pero lo tuyo, lo interno es difícil cambiarlo, por más que lo luches todos los días. ¿Cuántas personas no vivimos luchando de cambiar un montón de cosas de nosotros y es difícil? ¿Me entendés? Nosotros somos nuestro propio enemigo, ¿me entendés? Nuestros pensamientos, todas estas cosas. Egidio, te hago la última pregunta. Me sale preguntarte. Me tengo que acordar ahora la última pregunta. Si pensás que las personas de más de 30 años, si pensás que la mayoría de las personas de más de 30 años están dispuestas a cambiar algo que es muy fundamental de su sistema de creencia o de su forma de percibir la realidad. Porque te digo esta línea de más de 30 años, porque por ahí si tenés 10 es más fácil cambiar porque tenés menos información, tenés menos experiencia, y si tenés 60 ya más o menos ya sabes cómo vas a hacer por toda la vida. Pero más de 30 sería hasta qué edad. Más de 30 años para adelante. Bueno, no, ¿Pensás sí. que la mayoría está dispuesta a hacer un cambio fundamental, fundacional? Es muy difícil decirte porque si me pones un rango de 30 a 50, yo te puedo decir que sí sí podemos, estamos dispuestos al cambio, porque no hay una generación que las personas que tenemos 30, 40, 50 años, las personas que estamos en ese rango de edad, yo tengo 30 años, hemos sufrido todos los cambios. ¿Qué edad tienes tú? 26. 26, quizás nosotros lo hemos visto de otra forma, por decir, la llegada del internet, el cable, la televisión a color, un montón de cambios que tú no lo viviste, que tú lo viviste ya estaban hechos. O sea, que nosotros estamos dispuestos al cambio. De hecho, hay un montón de cosas que la gente adulta ha aceptado en el cambio. No nos vamos tan lejos, disculpa que te hable de estas cosas, porque no viene al caso, ¿no? Pero hay un montón de gente que antes era muy retrógrada y ahora aceptan el matrimonio igualitario, ¿me entiendes? Sí, estamos reabiertos al cambio. Yo creo que el cambio, ese tipo de cambio, la gente se enfoca en ese tipo de cambio que no es el que realmente necesitamos últimamente en el mundo. El cambio viene desde adentro, hermano. Es otra cosa, pero bueno, nos enfocamos en lo superficial nada más. Egidio, ha sido muy claro. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Dale, suerte en lo que hagas. Buenas tardes. Nos vemos, loco. Julieta, Sí. ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? Hoy en la mañana, sobre si tenía que estudiar o no romano. Ok, contame ese proceso. No, me levanté, la idea era levantarme temprano para estudiar y hacía frío, tenía sueño, entonces dije, bueno, ya fue, estudio a la tarde, así que ahora estoy yendo a imprimir el resumen. Muy práctica. Sí. Muy práctica. Hay personas que literalmente se ahogan en un vaso de agua en cuanto a cuándo fue la última vez que cambiaron de opinión. Ok, buen ejemplo. Me sale preguntarte, ¿qué pensás que es lo más difícil en las personas sobre lo cual cambiar de opinión? Y para mí la política. Me parece que es muy difícil que personas que tienen ya una ideología muy marcada, pero no por lo que fueron investigando o aprendiendo, sino más bien por lo que le heredaron, ¿viste? Más lo que sería la política familiar, cuando te heredan la línea de pensamiento, y es muy difícil que esas personas, por más que tengan
la realidad frente a sus ojos, es muy difícil que cambien de opinión, porque ya es algo que lo tienen bastante arraigado. Como muy fácil, creo yo. Entonces, decime si entendí tu forma de ver las cosas. Entonces, me decís que la política, pero al mismo tiempo pensás que muchas veces la política se hereda, entonces es como desde chico te muestran cuál es la forma que tiene esta familia de ver la realidad y salir de esas formas es muy difícil hacerlo, sobre todo referido a la política. ¿Esa es tu forma de ver las cosas? Sí, y agregarle también que hay personas que por ahí no quieren pensarla mucho y no tratan de investigar más allá, ¿viste? Entonces se quedan realmente con lo que les heredó, no sé, el abuelo, el padre, y no salen de la línea de pensamiento y no cambian de opinión, por más de que tengan la realidad adelante de ellos. Como que por ahí también va arraigado un poco a qué tanto interés tenés en vos, en cambiar, en crecer, capaz, no sé. Me parece interesante el punto que hiciste recién, decime si lo agarré. Me dijiste que también tiene que ver con el interés que tengas vos de cambiar o no. Como que previo al poder cambiar de opinión o al hacer un cambio de cómo percibís la realidad, tiene que haber como un deseo de querer cambiar o un deseo de una apertura, una humildad de que quizás no lo sabes todo y de que hay una información que puede ser útil agregar a tu forma de ver las cosas. Sí, o sea, re va por ese lado y más que nada por pensar, bueno, o sea, va del lado de mi madurez también si decido o no escuchar los otros puntos de vista de política. Porque hay gente que no tiene la madurez suficiente como para decir, bueno, capaz no es tan así, tendré que investigar un poco más. Entonces se cierran tanto en eso que no, o sea, lo esencial se les hace realmente invisible a los ojos, o sea. Tíratela del principito ahí, en el medio, bien ahí. Sí. Ok, entonces, en pos de hacer un cambio de opinión, antes tiene que haber como un prerequisito, es abrirte en humildad a que quizás no sabes todo y hay algo que no sabes que puede ser útil aprender. Ok, me sale para hacerte la última pregunta, es si pensás que las personas, vamos a poner una línea de rango etario, si pensás que las personas de más de 30 años, si la mayoría de ese grupo etario entre 30 y 50, por ejemplo, están dispuestos, en tu forma de ver las cosas, a hacer un cambio fundacional, por ejemplo, sobre cómo ven la política, sobre cómo ven la religión, sobre cómo entienden algo que realmente es parte de su estructura de percepción. ¿Pensás que ese rango etario entre 30 y 50, la mayoría de las personas estarían dispuestas a hacer un cambio de esa magnitud? La verdad que se me hace que no, pero más que nada porque con los años, creo yo, que vas ganando como ese deseo de casi no equivocarte, ¿no? De decir, bueno, estoy llegando a cierta edad, tengo la razón, voy por el buen camino, más que nada para no hacer una autocrítica. Para mí va por ese lado. Entonces, las personas como que deciden hacer la vista ciega, hace sentido, y no decir, sí, me estoy equivocando. Solo para no comentar el error. Ok, decime sin nadie. Mientras vas creciendo, cada vez se hacen más, las personas cada vez son más propensas a admitir sus errores. No. O sea, no son propensas a admitirlos, en mi opinión. Como que Ok. sienten que ya la tienen ganada y que es blanco y es blanco y no puede ser negro o gris. O sea, como que ya no hay chance de cambiar algo que para vos estuvo siendo tu pilar de, no sé, de tu conciencia por más de 20 años, por ejemplo. Es como difícil asumir eso. Tenés que tener mucha fuerza de voluntad, mucha educación emocional en ese sentido de decir, bueno, o sea, acepto que me estoy equivocando, veo las formas de no equivocarme o de cambiar ese pensamiento erróneo. Entonces, para mí es muy difícil para personas mayores, más grandes, digamos, que cambien su... Más 30 son personas mayores, así, No, los no, mandaste, los no. mataste. Un poco más. Julieta, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Ignacio. Gustavo, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? Bueno, la opinión, últimamente, cuando van pasando los años, perdón que le haga larga a la respuesta, ¿no? Pero cuando vos tenías 20 años pensé de una forma, 30 años, 40, 50. Con respecto a la política, yo era peronista. Bueno, hoy en día el peronismo se ha tergiversado todo y bueno, al final soy más, me siento más liberal que peronista. No estoy tanto del lado del socialismo, esa sería una de las opiniones políticas. Con respecto al deporte, con respecto a las creencias religiosas también. Yo como tenía en la adolescencia me daba lo mismo. Hoy no tengo
una convicción firme, quién es Jesucristo, cómo son las religiones, a qué apunta cada una de ellas, he cambiado de opinión. Y no es porque me falte personalidad, simplemente porque uno va creciendo, se va haciendo hasta, en algunos casos, hasta una metamorfosis en todos los conceptos que tienen en filosofía, en lo que es teología, en lo que se va a hacer un cambio, entonces te pone a analizar así un poquito, te pone a pensar y decir, bueno, acá estoy cambiando en algo, antes pensaba esto, pensaba que la verdad era esto, y lo que yo tenía es razón, pero no llegaba al punto de la verdad. Y esa técnica la empecé simplemente en todas las áreas de mi vida, en cada una de ellas. Y ahí fui, hasta el día de hoy, que lo que yo creo que es verdad, posiblemente mañana cambie de opinión. Déjame ver si entendí. Entonces, Gustavo, me nombraste dos cambios muy concretos, en el cual me dijiste que antes eras peronista y ahora ya no te sentís tan peronista, te sentís un poco más liberal. Sí. Y me hablaste de la religión, de que antes pensabas que te daba lo mismo, que no tenía ninguna utilidad en tu vida, y hoy pensás que Jesucristo es el camino el cual tenés que seguir en términos de religión. Al mismo tiempo me dijiste de que en tu forma de ver las cosas no es este cambio, los cambios no son una falta de personalidad, me atrevo a decir todo lo contrario, sino que estás dispuesto a, incluso las verdades que sostenés más fuertemente, estás dispuesto a cuestionarlas y a ponerlas a prueba, a ver si siguen siendo verdad o si la nueva información que recibiste hace que esas verdades ya no sean útiles a cómo llevas la vida. ¿Es por ahí? Muy buena comprensión de texto, del discurso, muy buena comprensión, exactamente lo que pienso eso, y bueno, para sintetizarlo es eso, simplemente que a medida que vamos creciendo, al menos a mí me pasa eso. Antes leía el libro que hoy no leo, hoy estoy leyendo el libro que nunca creí que iba a leer. Entonces, bueno, uno va creciendo, como todas las cosas se va transmutando. Yo la personalidad la tengo fuertes convicciones, no me muevo de ahí, pero sí voy cambiando el panorama de verlo, no discuto si es una montaña ya. Yo sé que es una montaña. Va cambiando de enfoque según a dónde me voy moviendo. No voy a tratar una montaña o un río. Un ejemplo, una metáfora. Si voy a la montaña, yo sé que es una montaña, yo tengo esa firme convicción en lo que es la política, en lo que es religión, en todos los ámbitos de la vida. Pero voy cambiando el panorama según me voy corriendo, se va viendo otros aspectos, otras facetas distintas del mismo punto. Gustavo, ¿qué te parece que es lo más difícil para las personas, en tu experiencia, en tu observación? ¿Qué es lo que les cuesta más a las personas cambiar de opinión? ¿Sobre qué les cuesta más cambiar de opinión? A mí me parece que al tener una mente muy obtusa, hay gente que le cuesta cambiar. ¿Por qué? Por el qué dirán. Por el qué dirán. Yo creo que el qué dirán, el temor a la gente. Me ha pasado en lo personal, tal vez no en lo personal. Entonces, cuando vos rompes ese paradigma, se va a decir más allá, pasa el tiempo, decir, al final la gente no me llevaba tanto la punta de lo que yo decía. Era más el temor que tenía en mí mismo que lo que pensaba la gente. Me di cuenta en un momento dado, digo, pero a esta gente nunca le importó lo que yo pensaba. Entonces ahí fue donde yo nací, crecí un poquito más, dije, bueno, vamos a salir de este cascarón. ¿Cómo se ve de este mismo punto, pero desde afuera? Después volví a entrar a ese punto, en todos los ámbitos de la vida, y ahí me empecé a dar cuenta que la gente tiene temor al qué dirán. Ok, te lo tomo, decime si lo entendí bien. Me hablaste de que una de las razones por las cuales las personas no cambian de opinión es por la percepción que tiene la sociedad sobre lo que ellos piensan o cómo se muestran hacia la sociedad. Ok. Te lo tomo como una causa del por qué las personas no cambian de opinión. Me sale preguntarte si me podés identificar cuál es la temática o cuál es el ámbito en la vida en las cuales las personas les cuesta más cambiar de opinión, supongo, a pesar de la vista social que tengan de ellos. Yo creo que el conocimiento, o la falta, obviamente, la falta de conocimiento. Me dijo un profesor, una vez me supo decir, dice, el hombre luchó contra todos los conflictos que hubo en la vida, pero pudo dominar los animales de la selva, la bestia salvaje, las inclemencias del tiempo, todo. Contra lo único que no pudo luchar hasta el día de hoy es contra la ignorancia. Ese enemigo, creo yo, de toda la humanidad, que he perdido amistad, he discutido con hermanos de la familia, por la ignorancia. Pasó el tiempo, le tuve que dar razón a mucha gente, porque el equivocado era yo. Entonces muchas veces nos damos contra la pared, ¿no? Como la mosca, viste, que golpea contra el vidrio y lucha y lucha y lucha y persiste, que algún día va a salir y no va a salir. Hasta que alguien desde afuera le diga, le corra la ventana, le corra la cortina y pueda salir.
Muchas veces la terquedad o la filosofía de vida que te dice vos tenés que insistir hasta que se te dé. Hoy en día ese refrán fue refutado porque no en todos los ámbitos vos en tu vida vas a tener que luchar hasta que te salga. Muchas veces estás luchando en el ámbito equivocado, en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y habría que salir de ese punto donde yo estoy parado para mirarme desde afuera. Entonces cuando yo vuelva a ingresar me voy a ver de una forma diferente. Yo creo que pasa también por el conocimiento, la ignorancia, el que dirá la gente, sí. Gustavo, decime si lo pude agarrar bien, si entendí lo que te estabas refiriendo. Me hablaste de que para vos lo más difícil que le cuesta a las personas cambiar de opinión es relacionado con el conocimiento y con la falta de conocimiento y con la ignorancia. Decime si lo agarré. Lo que vos propones es que las personas por ahí están tan arraigadas a sus estructuras de percepción que no están dispuestos a abrirse a nueva información en pos de cambiar de opinión. Entonces, decime esta propuesta, te diría una propuesta, decime qué te parece esto. ¿Dirías que en pos de cambiar de opinión tendrías que, uno, tener la voluntad de aceptar nueva información, dos, tener la humildad de entender de que no sabes todo, de que no tenés información completa o que no tenés información perfecta, de que puede haber algo que sea útil añadir a tu forma de ver la vida y estar dispuesto a estar equivocado? ¿Dirías que para cambiar de opinión es necesario tener la humildad de reconocer que no lo sabes todo? Ahí está. Bueno, por el tema de la humildad, lo contrario, digamos, lo que es la soberbia y la arrogancia, se han hecho muchas guerras en nombre de una bandera, en nombre de una religión, en nombre de una corona. Y sin saber que el mensaje más profundo fue que viene mucho más allá de todos los nuevos predicadores, y de Gandhi, y de mucho más atrás, que fue el mensaje de Jesús, que fue claro, el mensaje del amor es todo. Cuando vos tenés amor, podés tener humildad, podés tener una mente abierta, podés tener un corazón dispuesto para amar. Hubo un personaje en la Biblia que se llamó Job, que más allá de todo el conflicto que estaba pasando, uno de ellos le dijo, mira, si dispusieras tu corazón, obedecer a Dios y estos preceptos que te voy a marcar ahora, vos vas a salir adelante. El sol de justicia va a renacer sobre ti y todo te saldrá bien. Ahí dije yo, wow, si tuve un corazón dispuesto. ¿Qué es lo que no hay hoy en la facultad, en la escuela, en los gobiernos? ¿Qué no hay? No hay disposición, no hay disponibilidad, no hay humildad. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de que Dios le supo mandar, perdón que estoy tocando un tema muy teológico, ¿no? Yo creo que mi filosofía de vida está basada toda en la teología. Pero Dios le dio 10 mandamientos para ordenar un pueblo. No hace falta más que eso. ¿Sabes cuántas leyes tenemos en la Constitución Nacional? 127. Y no nos ponemos de acuerdo. Y sin contar los códigos civiles, y van a pensar en modificar la Constitución. ¿Por qué no modificamos nuestra forma de pensar? Tanto, Jesús lo modificó, lo sintetizó en dos partes. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo resumió en 2 puntos nada más. Así que yo creo que tener un corazón humilde y reconocerse a sí mismo que somos personas cambiantes para el bien, ¿no? No aquel que dejó los buenos hábitos y se dedicó a la delincuencia, sino todo lo contrario, de cambiar para poder progresar. Gustavo, te hago la última pregunta. Sí. Marcando para tomar un rango etario del cual hablar antes y después. Vamos a decir, las personas son más flexibles y más maleables cuando son más chicas. Cuando tenés un niño de 5 años es muy probable que pueda cambiar de opinión, o de 10 o de 15, pero una vez que llegamos a los 30, por ahí ya no es tan así. Vamos a tomar la línea de los 30 a los 35 por ahí. Me sale preguntarte si pensás que la mayoría de las personas que tiene más de 30 o 35, si vos pensás que ese rango etario entre los 30 y 50, por ejemplo, ¿pensás que la mayoría de las personas está dispuesta a cambiar algo tan fundacional como, por ejemplo, sus opiniones políticas, sus opiniones religiosas, o algo que sea fundacional en cómo ellos perciben la realidad? ¿Pensás que la mayoría de las personas de ese rango etario están dispuestas a cambiar algo fundacional? ¿O te parece que no? ¿Cómo lo ves? Bueno, volvemos al punto de lo que es la decisión personal de las personas. Yo creo que la decisión personal, yo puedo sacar un artículo que a partir de ahora todos tenemos que tener una mente más flexible y no todos se van a sujetar a eso. Banco de que al final la decisión va a estar en cada individuo y esto está por Los fuera. 50, bien. Sí, Ahora entendí por la- fuera de está por fuera de la entrevista, pero estoy de acuerdo de que la decisión está en el individuo.
Y en- 30 a los 50. sí, y es una intuición tuya. O sea, Sí. no vamos a poder hablar por las personas, pero es una generalización y es una intuición tuya. ¿Qué vos pensás que la mayoría de las personas entre 30 y 50, la mayoría, va a estar dispuesta a cambiar algo tan importante para ellos? ¿O pensás que ya están marcados en sus formas y ya no van a poder cambiarlo o no van a querer cambiarlo? Bien, yo creo que hay una metáfora que siempre se habla del árbol torcido, ¿no? Cuando ya se crió torcido ya es difícil enderezarlo, es una realidad. Vamos a la metáfora, vamos a lo real, lo endereza y se quiebra, ya está torcido. Pero yo creo que si le abrimos un poquito el corazón a Dios, Dios puede cambiar las personas. La psicología ha hecho todo lo posible, todo lo posible. El único que puede cambiar todo es Dios. Fíjate que en el principio hay un caos y Dios pudo ordenar el caos en el principio. Y así como puedo ordenar el caos en el principio, puedo ordenar el caos dentro de mi corazón, del tuyo o de cualquier persona que esté dispuesta a abrir el corazón para un nuevo cambio. Un milagro estoy hablando, ¿eh? La psicología, la ciencia médica tiene un límite. Ahora el único que no tiene límite es Dios. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Bueno, hablando la gente se entiende entonces. Es que cuando hay voluntad, cuando hay voluntad no se puede hacer nada. Cuando hay voluntad, todo se puede. Así que estamos abiertos al diálogo. Gustavo, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu Gracias. tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Che, después te sigo en la página. Excelente. Luca, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y sobre qué? La verdad que no recuerdo cuándo fue la última vez que cambié de opinión. ¿Sobre qué podría ser? A ver, déjame pensar un poco. Sobre... No sé, pero quizá podemos hablar de política. Ok, quizás no es tan importante, la pregunta es la pregunta que te hice, es la pregunta que vengo haciendo toda la tarde. Quizás no es tan importante para mí si es la última vez, porque quizás cambiaste de opinión sobre qué querías cenar ayer, pero es más bien alguna que sea significativa para vos o alguna que te acuerdes. Si es de política que has cambiado de opinión y lo querés compartir, excelente. Si es de otra cosa, también. El que te sientas dispuesto a compartir y que haya sido un antes y un después en tu forma de ver las cosas. Ujú. Ok, a ver, ¿cuándo fue la última vez que cambié de opinión? Siento que cambiamos de opinión todo el tiempo, que cambiamos de opinión a diario. La última vez que lo hice quizás fue sobre la forma de dar clase o de qué trabajo, de qué modalidad quería trabajar. Esa fue la última que cambié de opinión. Venía trabajando durante un par de años de trabajo remoto y después fue como, bueno, vamos a volver a la presencialidad, volver a encontrarnos con gente, a ver qué pasa ahí, socializar y todo eso. Después empecé a trabajar presencial y fue como, quizás había cosas del trabajo remoto que estaban buenas, hay cosas de la presencialidad también, bueno, y ahora la idea es tratar de llegar a una especie de punto medio, volver a reducir un poco la jornada presencial para ganar más de virtualidad, más de lo otro. Por supuesto que me gustaría trabajar poco y ganar bien como todo el mundo, pero bueno, esa quizás sí fue la última vez que cambié de opinión. Elegir la presencialidad y después volver a cambiar para decir, bueno, había cosas y cosas de cada cual que con lo que me quedo, digamos, un poco de virtualidad y un poco de presencialidad. Entonces, escuché en tu respuesta que fue un proceso. Como que al principio pensabas que querías volver 100% presencial. Una vez que volviste 100% presencial, tenías la información de la experiencia. Una vez que tuviste esa información, dijiste, bueno, quizás ir a mitad sería mejor. Y como que te fuiste informando a través del proceso Sí. y formando tu nueva concepción de qué es lo que querés. Sí. Sí, yo diría que sí. Bueno, y es como todo a partir de la experiencia, digamos, ¿no? Creo que la experiencia es lo que nos hace cambiar de opinión y hay que estar durante toda la vida abierto y sensible, ¿no? A interpelarse, a ver qué es lo que nos hace cambiar. Que de alguna forma me parece que se trata, aprender e ir cambiando, transformándonos permanentemente. Te lo tomo. Me dijiste estar abierto, me dijiste aprender, me dijiste estar informándonos. Dejamos eso en el tintero, ahí lo volvemos a agarrar. Me sale preguntarte, ¿qué pensás que es, sobre qué es lo más difícil cambiar de opinión para las personas, según tu observación y tu experiencia de vida? ¿Qué puede llegar a ser lo más difícil de cambiar de opinión?
Y quizás sí sobre política y sobre, no sé, yo siento que hay muchas cosas que cambian, incluso la política también, pero una de las cosas que más continúa es la percepción de la familia de mucha gente. No sé, me ha pasado acá y bueno, y experiencia en otros países de ver lo sólida de la institución familiar en términos abstractos y simbólicos también de alguna forma. em, pero diría de que la sociedad presenta transformación en distintas instituciones, en distintas facetas, y es de alguna forma la familia en cuanto a institución nuclear uno de los puntos que más termina consolidando y sosteniendo cierta forma de ser sociedad, de ser hombre, de ser mujer, de ser persona en sí, y diría que eso, digamos, es de algunos de los puntos que más continúan a lo largo del tiempo. Déjame ver si lo entendí. Al principio mencionaste la política, creo que es más evidente el por qué. Después me hablaste de la familia y no estoy entendiendo, no sé si agarré a el qué hace que sea difícil de cambiar. Decime si es esto. Es una vez que tenés la percepción del valor de la familia o de qué tanta importancia tiene para vos, es muy difícil que le des más o menos importancia, sino de que vas a mantener esa percepción por probablemente toda tu vida. ¿Eso es lo que me estás planteando? Sí, yo creo que sí, es más, no estoy diciendo nada nuevo, digamos, más una teoría sociológica, diría, si hay distintos tipos de instituciones, la familia es una institución más y en eso me parece que es una institución relativamente sólida. Después sí creo que la gente cambia de opinión hablando de la política, volviendo al tema anterior. Me gustaría que cambie más de opinión de lo que en realidad nos pasa, hay veces que somos un poco tercos. Y sí, es la vida también lo que nos va haciendo cambiar de opinión. Y de alguna forma lo que no, cierto parámetro que continúan, de que quizás podría ser tanto la política como la percepción de la familia, la concepción de la ética y la moral que tenemos, digamos, ¿no? Que puede llegar a ser un poco compartida. No, a ver, creo. Más profundo como la base de nuestros cambios de percepción en cuanto a la política o en cuanto a qué tanta importancia tiene la familia, pensás que todo lo que está, que son estructuras erguidas sobre cuál es nuestra percepción sobre la moral, sobre qué está bien y sobre qué está mal. Me parece interesante el punto que traes a colación. Me sale preguntarte, si agarramos un rango etario de 30 a 50 años, por decirte, si pensás que esas personas, la mayoría de ese rango etario, son más propensas a cambiar de opinión sobre algo fundacional, como las que mencionamos, como la política, como la moralidad o como la percepción de qué tan importante es la familia. Las personas de ese rango etario de 30 a 50, ¿pensás que la mayoría es más propensa a estar dispuesta a cambiar de opinión o pensás que la mayoría ya tiene su forma de ver las cosas y no va a estar dispuesta a cambiar su forma? Sí, no sé si tiene que ver por una cuestión de edad, sino una cuestión de actitud. Me parece que la juventud es una cuestión de actitud. Hay gente muy grande que es muy joven y hay gente muy joven que parece gente grande. Bueno, y eso se va transformando con el paso del tiempo. De a momento parece que la juventud puede llegar a ser improvisando, ¿no? Un poco más apasionada en algunos puntos y de que parece que se sostienen muchos jóvenes con ciertas concepciones. Bueno, y por ahí quizás la gente más grande, debido a, no sé, a experiencia ni de qué, puede llegar a presentar incluso más cambios. Lo que tiene la juventud es que ya por ser el motor de un nuevo tiempo, de alguna forma, ya parece que per se presenta ciertas condiciones de cambio, ¿no? Pero igual eso, para mí lo importante es que la juventud y el estar abierto, permeable, una cuestión de actitud al 100%. Digamos. Déjame ver si lo agarré. Creo que lo que estás tratando de apuntar es a que esto que decís que es una cuestión de actitud, lo que estás queriendo decir es, más allá de cuántos años tengas, es una cuestión del individuo, de la persona, de si esa persona está dispuesta o está abierta o tiene la actitud de humildad de decir, bueno, quizás no sé todo, quizás puedo aprender algo de esta nueva información que me está viniendo, volviendo al punto que me dijiste de estar informado, de estar abierto, y mencionaste otro concepto, pero de poder adquirir o dejar ingresar nueva información a nuestras percepciones en pos de informar y de moldear nuestra nueva forma de ver las cosas. Entiendo el punto, creo que entiendo el punto, que está en el individuo. Entonces,
va por fuera de lo que va a esta entrevista, pero estoy de acuerdo con tu forma de ver las cosas. Es el individuo el centro de cambio. Me interesa volver de vuelta a reformular la pregunta para preguntarte cuál es tu intuición sobre la mayoría. Si tuvieras que apostar y poner una fichita de algún lado, ¿pensás que la mayoría de las personas de este rango etario de 30 a 50 está dispuesta a hacer ese cambio o pensás que la mayoría no está dispuesta? Más allá, ¿estamos de acuerdo? Cada persona es un mundo, cada persona tiene la decisión y el libre albedrío de cambiar o no su forma de ver las cosas. Te voy a hinchar el huevo, te voy a pedir que te acerques un poco así no te corto en la cámara. ¿Cómo lo ves? Yo diría que la mayoría sí es propensa a cambiar. O sea, me parece que el humano, no sé, las personas en general, estamos dispuestas a transformar muchas cosas y en eso yo creo que la gente es abierta. La historia demuestra que estamos en permanente cambio y para mí eso, situándonos este rango etario de 30-50, también diría que están plenamente abiertos al cambio, digamos, ¿no? No están perdidos. No, nadie está perdido. No todo está perdido. Y yo también creo que todo el mundo quiere estar mejor. Y si estar mejor implica cambiar, vamos a cambiar. Luca, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas y gracias por hablar conmigo esta tarde. Bueno, gracias. Ha sido un gusto. Buenas tardes.